Vamos a compartir un poco sobre... Pásale. Vamos a compartir un poco sobre lo que fue la semana pasada. ¿Alguien se acuerda del tema pasado? Mire, ahora se dice la buena conducta. La buena conducta. Ahora se vinieron todos para acá y la dejaron ustedes. Ya me dejaron sola, ya ven. ¿Por qué se van? Ya se inclinó la balanza, ¿verdad? Mire, el tema pasado fue sobre la buena conducta. Entonces se les dejó un papelito que hicieran tarellita, ¿verdad? Precisamente lo que queremos que compartan es sobre ese papelito, 1 minuto por persona, ¿verdad? Compartan sus experiencias que han tenido sobre la buena conducta, cómo han compartido, ¿verdad? ¿Qué ha pasado la semana? ¿Verdad? Si tuvieron la oportunidad de hacer una buena conducta o si fallamos en alguno, todos fallamos, somos pecadores, no hay problema. Lo bueno es compartir para que todos vayamos creciendo, ¿amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a compartir un poco, unos 5 minutos. Oh, no, sí. Oh, no, vamos, ¿verdad? Yo la traigo. Mientras que comparten, yo la traigo. Bueno, ahora sí. Tiempo, porque se nos va. ¿Sí compartieron más o menos todos? Sí. Ok. ¿Alguien quiere decir algo? Nomás en 1 minutito, rapidito, algo de lo que compartieron. Una persona de cada mesa, 1 minutito nomás por persona. ¿Tú? ¿Quieres compartir? Bueno, más que nada acerca de lo que se recomendó la semana pasada, de que tratáramos de aplicar lo que hayamos aprendido hacia la comunidad o las personas que te rodean. Bueno, lo que quiero decir es de que me pasaron 2 cosas. En una de ellas fallé, que fue perder el temperamento, o sea, tratar de controlarlo. A veces el trabajo es un poco difícil. Y sí estuve a punto de perderlo. No lo perdí, gracias a Dios, pero sí sentí las ganas de decir ¡oh! Por otro lado, eso fue lo malo, ¿verdad? Lo bueno es de que sí sentí la necesidad después de eso de pedir disculpas, lo que antes nunca lo hacían, de pedir disculpas, con mayor gratitud de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, algo que decían es cierto, necesitamos de hacer un hábito de estar haciendo las cosas. ¿Por qué un hábito? Porque conforme lo vas haciendo consecutivamente, te hace ese hábito que ya después no necesitas ni de pensar en que lo estás haciendo, lo haces. Ya después ya no se batalla, sino que es parte de uno. Es como el fumar, es como eso, se hace hábito y después, aunque ya no lo sientes, agarras el cigarro a la persona sin pedirse el cuerpo, no, porque es un hábito, ¿verdad? Y es lo mismo, los buenos hábitos de esa manera. ¿Alguien más por eso en esa mesa? Pues, más que nada lo del respeto al prójimo y lo de aprender a hacer con el buen ejemplo, ayudando precisamente al prójimo. Con el buen ejemplo que uno tiene que darle, respetando, como dijimos la semana pasada, no dar pie a los malos comentarios. Sí, no prestar pues más que nada eso, de que tenemos que dar un buen ejemplo, ayudar al prójimo sin recibir nada a cambio. Okay. ¿En esta mesa alguien quiere compartir? Las niñas me gustaron cómo compartieron las 2 niñas. Ellas van a ser las que van a compartir, a ver. Sí. Una vez quieren compartir un poquito de lo que compartieron, a ver. Mira. Increíbles también. Ay, qué preciosa. A ver, comparte, mira. Aprendimos que tenemos que ser buenos con nuestros hermanos y que tenemos que pedir perdón y no pelear y respetar a nuestra familia de Dios. Mira, digo que el Señor está tomando estos niños, los está tomando, y ya cuando nosotros estemos viejitos,
Ellos nos van a predicar la palabra de Dios a nosotros. Ellos nos van a decir, no te sueltes de ese bastón, sigue adelante, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno. El día de hoy vamos a compartir un poco, es el tercer tema el día de hoy, y ese tema se llama, bueno, antes de decirles precisamente cómo se llama, vamos a leer la palabra de Dios, si quieren. Vamos a darle un repaso a la cita bíblica central del crecimiento espiritual, ¿verdad? Y esa era en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Es la cita bíblica central de todos los temas de este crecimiento espiritual. Segunda libro de Pedro. Si ya lo tienen, dicen amén. Del versículo 5 al versículo 7. Amén. Ok, bueno, yo tengo la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, y a la devoción el afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Palabra de Dios. Ahorita vamos a comenzar con el tercer tema, y ese viene siendo, a la fe le agregamos la buena conducta, y a la buena conducta ¿qué le agregamos? El entendimiento. Y ese es el tema de hoy, es el don del entendimiento. ¿Amén? Es el don del entendimiento. Para empezar con este tema, ¿qué es el entendimiento? ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento es nada más y nada menos que la sabiduría de la sabiduría. Es la sabiduría en nosotros. Ese es el don del entendimiento. Y todos necesitamos el don de entendimiento. ¿Están buscando ahí una cita bíblica? ¿Esa? ¿Ya la hallaron? Sí. Ok. Todos necesitamos el don del entendimiento, ¿verdad? Todos. Para todo lo que hacemos en nuestra vida necesitamos el don que viene siendo la sabiduría. Y necesitamos la sabiduría divina, el entendimiento divino en nuestra vida. Porque fíjese una cosa, hay un entendimiento humano y hay un entendimiento divino. El entendimiento humano todo lo tenemos, todo lo tenemos, y usualmente nos salemos. Con el entendimiento humano, cuando lo ponemos en acción, la mayoría de veces nos equivocamos en las cosas. La mayoría de veces nos equivocamos, nos salen malas cosas. Por eso es que necesitamos el entendimiento divino, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, el don del entendimiento. Por eso dice, hay una cita bíblica ahí que quiero que la llevemos a cabo, es Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y dice la palabra de Dios ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios. Dice, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues se la da a todos en abundancia, sin hacer ningún reproche. Palabra de Dios. 1:5. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará a todos, sin hacerle ningún reproche. Palabra de Dios. Y es que es necesario, todos necesitamos la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, para no equivocarnos tanto en la vida. Si nos regimos nuestra vida sin la voluntad de Dios, sin el conocimiento de Dios, en el entendimiento de Dios, entonces no llegamos muy lejos. ¿Qué es lo que nos trae el entendimiento divino? Es que nos da el aprendizaje, podemos razonar y podemos llegar a una conclusión de la realidad o llegar a la verdad. Eso es lo que trae el entendimiento divino. La sabiduría de Dios es lo que trae a nuestra vida. Y la sabiduría humana, el entendimiento humano, no nos trae nada de eso. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que está en la Biblia, ¿verdad? Un ejemplo de la sabiduría humana, para que miremos cómo es la diferencia de la sabiduría humana, el entendimiento humano y el entendimiento divino. Y esa la encontramos ahí en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 11. Ese, si quiere, nomás apúntela por ahí si quiere. Primero Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 11.
el versículo 2 y 3 nos vamos a ir, déjenme miro. 1 Samuel 15, 1 al 11. Sí, dice la palabra de Dios. Nos cuenta la historia de Samuel. Dios le da un mandato a Samuel, y el mandato que Dios le da a Samuel, lo que quiero es que vayamos, si tiene ya la cita bíblica por ahí, ¿ya la tiene? Primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Es en el antiguo? Ok, Capítulo 15, versículo 1 al 11. El versículo 2 al 3, el versículo 2 a 3, precisamente nos cuenta el mandato que Dios le da a Josué, a Saúl, perdón. El mandato que Dios le da a Saúl. Dice, esperaba un poquito para que la tengan, pero ella, para que la tengan ya, para que... Es donde dice, el Señor rechaza a Saúl. Amén. Si ya la tienen, dicen amén. Levanten la mano y digan amén los que la tienen. Ok, vamos a leerla. El versículo 2 y 3 nos cuenta el mandato de Dios. El versículo 2 y 3 dice precisamente así. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venían de Egipto. Por lo tanto, ve y atácalos, destrúyelos junto a todas sus posesiones y no les tengas compasión. Mata hombres y mujeres, niños y recién nacidos, y también toros, ovejas, camellos y asnos. Palabra de Dios. Versículo 2 y 3, Dios da el mandato. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué le dice Saúl? ¿Que vaya a hacer qué? Que vaya a destruirlos. Pero no nomás a matar, que destruya todo, posesiones, hombres, mujeres, animales, todo, completamente todo. El mandato de Dios es, porque ese pueblo se había convertido en lo que se llamaba anatema, se había convertido en maldición. Estaba maldecido, pero él te dijo, destrúyelos, que no quede ceniza, que no quede nada de ese pueblo, nada. El mandato de Dios. Ahora vamos a mirar lo que Saúl hizo en el versículo 8 y versículo 9. En el versículo 8 y el versículo 9 dice, tomó prisionero a Agag, su rey. El versículo 8 y versículo 9 dice, tomó prisionero a Agag, su rey, y mató a filo de espada a todo su ejército. Sin embargo, Saúl y su ejército dejaron con vida a Agag, y no mataron las mejores ovejas, ni los toros, ni los becerros más gordos, ni los carneros, ni destruyeron las cosas de valor, aunque sí destruyeron todo lo que era inútil y de poco valor. Palabra de Dios. ¿Qué le pidió Dios? Dios le pidió que destruyera todo, todo, que quedara todo en cenizas, bienes, posesiones, animales, humanos, todo, que no hubiera nada ya. Y aquí dice que Saúl guardó al rey, lo llevaba como esclavo al rey, y aparte agarró todo lo mejor y lo llevaba para allá. Eso hizo Saúl. ¿Cuál es la consecuencia de lo que hizo Saúl? Él actuó a través del entendimiento humano. Cuando uno actúa con el entendimiento humano, uno hace lo que uno piensa, lo que uno piensa que está correcto. Yo creo que esto está bien, yo creo que está bien. Saúl decía, yo creo que, mira, estos becerritos, estos animales están gorditos, mira este oro, todo esto tiene mucho valor, esto nos sirve para nosotros, Dios le gusta que estemos bien, Dios le gusta que esto, ¿verdad? No hay ningún problema con esto. Y agarraron todo lo que era mejor y destruyeron lo que tenía poco valor, dice, ¿verdad? Actuando a través del entendimiento humano, lo que creía que era conveniente. ¿Por qué actúa uno así con el entendimiento humano? Porque el entendimiento humano va ligado a los sentimientos y las emociones personales. El entendimiento humano va ligado a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Por eso es que nosotros, cuando ponemos el entendimiento humano, no actuamos bien, porque nos inclinamos. Si alguien nos habla, se están peleando dos personas, y si una de esas personas es nuestra amiga, nos inclinamos hacia esa persona.
porque el